aprendizaje, en donde, como lo hemos planteado desde la primera sesión, es un encuentro que estamos construyendo entre todos, que esperamos nos permita generar reflexiones sobre todo este proceso que se ha generado, que ha empezado o ratificado la transformación institucional relacionada con aprendizajes en particular. Les queremos hacer una presentación inicial de algunos elementos que estamos trabajando desde la asociación, y luego de eso pues tendremos el diálogo con nuevas dos experiencias que nos van a contar cómo vienen trabajando todo este proceso. Les comentamos que la reunión se está grabando y nuestra idea es hacerle una amplia difusión. Entonces, si alguna persona quisiera, digamos, si su nombre aparece en algún momento y quiere que sea editada la grabación, lo podemos hacer. Las preguntas las vamos a hacer por el chat y vamos a responder dependiendo la cantidad de preguntas, las que más podamos al finalizar, ¿no? Estamos en este momento todavía en presentaciones, luego la idea es ir consiguiendo, digamos, formatos más interactivos de trabajo como comunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta, digamos, su definición explícita. Bueno, entonces yo rápidamente les quiero contar que en este momento la asociación está siendo parte de 3 proyectos internacionales que tienen una relación directa con el tema que nos convoca hoy. 2 Erasmus+, uno relacionado con, en general, el aseguramiento y la gestión de la calidad y el reconocimiento de sistemas de calidad en América Latina. El segundo recoge toda la experiencia de Tuning y es un proyecto que está analizando el aprendizaje centrado en el estudiante en América del Sur y experiencias de instituciones de diferentes países. Y estamos en un proyecto bilateral con Alemania, revisando casos específicos de 3 elementos que se han considerado fundamentales para la gestión universitaria y que se han visto, digamos, de manera directa relacionadas con la autonomía universitaria. Entonces, en estos estamos trabajando todo lo que es gestión de alta dirección, se está trabajando todo el tema de digitalización y se está trabajando aseguramiento de la calidad, y en aseguramiento de la calidad se está trabajando el movimiento de resultados de aprendizaje, pero el análisis se está enfocando a las disciplinas de las ciencias sociales y humanas, dado que pues las ingenierías y otras áreas, digamos, que han tenido mayores acercamientos con estas es con las que se ha visto, digamos, que hay retos que seguir enfrentando. Esto lo comentamos porque nuestra idea es presentar en este espacio de comunidad de aprendizaje los avances de estos proyectos. Queremos cada mes traerles algún material o algún avance que se genere desde acá y pues que pueda seguirnos aportando a la discusión que se está planteando. En términos muy generales, queremos contarles que lo que les ha sorprendido a ellos de la experiencia colombiana es, bueno, uno es, digamos, cuando les contamos lo que ha sido la trayectoria de la creación de los distintos procesos de aseguramiento de la calidad en Colombia, tanto la creación de instituciones como la creación y seguimiento de programas y lo que es el reconocimiento público de alta calidad, y digamos las bondades que ha traído un proceso pues que ya tiene bastantes años de trayectoria, pero también los retos que ha traído el hecho de que se crearan en momentos distintos y que hubiera distintas agencias encargadas. Hemos estado compartiendo pues todos los sistemas de información. Algunos países realmente valoran mucho este esfuerzo porque no se tienen estas mismas informaciones a nivel nacional. Sin embargo, también les hemos compartido, pues, por supuesto, las inquietudes que nos generan. Otro elemento que se ha rescatado como experiencia colombiana son las pruebas estatales, que por supuesto se están integrando con todo el tema de la reflexión sobre resultados de aprendizaje. Hemos estado conversando y analizando pues todas
lo que significan pues las 3 pruebas de básica, primaria y secundaria, la prueba de cierre de media y las 2 pruebas que tenemos en este momento en educación superior de Saber TIT y Saber Pro. Y quienes nos acompañaron en la reunión con el ICFES, pues también pudieron ver que se incluye en ya lo que sería estas mediciones sobre el valor agregado y el aporte relativo de las instituciones pues con algunas competencias específicas. A ellos les hemos contado un poco la trayectoria normativa de Colombia. Acá pues también hay diferencias entre países, pero Colombia es uno de los que tiene mayor normatividad y sobre el tema de aseguramiento de la calidad y mayores precisiones dentro de la normatividad, es decir, precisiones de obligatorio cumplimiento. Como ustedes también lo sabrán, porque sé que son expertos y expertas en el tema, hay países en los que lo que no, para nosotros es decreto o es resolución, no es ley, pues allí es una guía. Digamos que son más lineamientos de voluntaria, digamos, son más, lo que buscan es aportar a las instituciones para que las instituciones tomen las decisiones sobre calidad. Entonces, pues es como les hemos contado las razones que han llevado a que se hagan estos cambios normativos, un poco cuáles han sido las distintas demandas y los distintos sectores que han llevado a que cada vez se incluyan elementos más específicos en la norma, porque eso, digamos, sorprende en otros ambientes. Pues algunos de estos que también hemos comentado acá, les contamos las razones explícitas mencionadas por el Ministerio de Educación en la nueva reglamentación y un poco el reto que tenemos, y es el de que independientemente de que sea con este gobierno o con el próximo, es importante que como sistema le hagamos seguimiento para ver si las razones que se mencionaron para esta nueva reglamentación o si los problemas que se identificaron para generar esta nueva reglamentación se están resolviendo. Entonces, algo que estamos analizando es cómo podríamos medir que lo que busca la norma lo está consiguiendo. ¿Cuáles serían aquellas medidas que nos permiten a nosotros hacerle un mejor seguimiento y una mejor evaluación a la política pública pues, que se está generando en este momento relacionada con aseguramiento de la calidad? Entonces, este es un tema que podría convocarnos en esta comunidad de aprendizaje, o algunos de ustedes un poco pensarnos en cómo hacerle seguimiento a la política de aseguramiento de la calidad en Colombia, para que, sobre todo cuando lleguen nuevos gobiernos y cuando haya cambios importantes, pues como sistema tengamos nosotros como argumentos para mostrar qué consideramos que se debe mantener y qué consideramos que se debe cambiar el nuevo gobierno, de tal manera que, pues, con esto buscamos detener que se cambie todo, sin, digamos, por la simple razón de un cambio de grupo de personas que están liderando el tema, o que se mantengan aspectos que ya, pues, en vieja data se han visto que no funcionan. Estamos analizando, por supuesto, los principales cambios en la nueva reglamentación, algunos de ellos, y un importante número de ellos, como les cuento, único, por lo menos entre los países que hemos estado hablando en este proyecto. Por ejemplo, un concepto de calidad ya, digamos, en un documento normativo, un solo concepto nacional. Pues el concepto de sistema de aseguramiento de la calidad, lo que se ha planteado con el registro calificado único, lo que viene adicionándose con todo el tema de gobierno institucional y gestión de la información, digamos los cambios que se vienen en el enfoque de mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, bueno, los aspectos que ustedes conocen pues mucho mejor. Los estamos mirando, digamos, en términos comparativos, digamos, entre los diferentes países, cómo se están abordando estos mismos aspectos. Algo que nos hemos dado cuenta, en lo que coincidimos, las personas o en algunas de las sesiones que hemos tenido de conversación con personas de otros países, es que digamos que si miramos los 4 campos tradicionales que se tienen en cuenta en calidad, el de rendición de cuentas, el de distinción y exclusividad, el de coherencia, condición, visión y estándares, y el de cambios positivos y en aprendizaje, es que, bueno, miramos que nos dimos cuenta que en la definición de calidad, tanto la que aparece en el decreto 1330 como la que aparece la que, digamos, se mantiene en el CNA con ciertos cambios,
se refiere a los 4 aspectos, pero de esos 4, si uno ya los mira, digamos, como aspectos, algunos aspectos específicos, hay algunos a los que estamos más acostumbrados que se mantienen, y digamos que encontramos ciertas fortalezas en las instituciones para responder a ellos, y estamos identificando cuáles son los que son todavía un reto, ¿no? Entonces vimos que estamos más acostumbrados a medir capacidades en términos de rendición de cuentas, más capacidades que resultados. Y en los resultados no siempre, digamos que se le da un lugar importante a los grupos de interés. En temas de distinción y exclusividad nos hemos dado cuenta que tenemos una mayor fortaleza, o hemos hecho un mayor énfasis en los temas de reputación, ranking y prestigio, pero aún sigue siendo un reto los temas de credibilidad y legitimidad, que en estos momentos consideramos que empiezan a ser urgentes, un poco por lo que hablábamos en la sesión anterior de lo que está sucediendo con mensajes de sectores externos a la educación superior, en los que suponen que ofertas de educación continuada o ciertos cursos podrían reemplazar la educación superior, o que esta no está respondiendo a expectativas, etc. En el tema de la coherencia, también hemos visto que tenemos más fortalezas con la búsqueda de logros de estándares y el seguimiento de las metas institucionales, pero hay que trabajar un poco más en esta idea del cumplimiento de la misión y la visión, y la misión y la visión, como ustedes lo han planteado, no solo como un texto declarativo, sino como posibles de medir, ¿no? y de evaluar. Y también en la transparencia de los objetivos y de los procesos, también pues vemos que hay diferencias en todos los países, hay diferencias al interior de sus países, ¿no? Hay instituciones, digamos, que ya han avanzado mucho más en sus aspectos, y otras pues que requieren otros elementos. Y en general, sí vemos que en América Latina, digamos que este enfoque de cambios positivos en el aprendizaje, de centrarnos en el aprendizaje en los estudiantes, la claridad en los resultados o propósitos específicos, pues es un tema a trabajar, aunque incluso países, digamos, europeos que vienen trabajando con estos temas desde hace muchos años, aún encuentran retos importantes. Por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, pues en todos los países se hicieron encuestas a sus estudiantes, y con distintos porcentajes, pero habían porcentajes importantes de estudiantes que decían que sentían que no habían adquirido los aprendizajes que hubieran esperado, digamos, estos semestres realmente afectaron los aprendizajes. Pero luego nosotros hacíamos el análisis y les preguntábamos, bueno, estos estudiantes que respondieron que no habían adquirido los aprendizajes que esperaban, ¿sabían cuáles eran los aprendizajes esperados? O sea, efectivamente, ¿contra qué están contrastando? Y nos dimos cuenta que en muchos casos son estudiantes que suponen un aprendizaje, pero que no había mayor claridad un poco de las instituciones sobre, digamos, cuáles eran aquellos aprendizajes que se les iban a ofrecer o en los que se iban a trabajar. Y esto es un punto importante porque muchas instituciones van a continuar estas encuestas. Algunas las traían desde antes, otras realmente las hicieron en estos momentos de pandemia, pero muchas han decidido continuar preguntándole, haciendo encuestas institucionales para hacer mayor seguimiento a la percepción de los estudiantes sobre sus aprendizajes. Esto un poco lo habíamos hablado, las estrategias que estamos trabajando desde la asociación con los distintos objetivos que nos pusimos estos 2 años, pero hemos incluido una en la que también queremos invitarlos, digamos, como comunidad de aprendizaje, y es por una reunión que tuvimos con el ministerio. Saben ustedes que hay un convenio entre el ministerio y ESALC. Ellos vienen apoyando pues el año pasado todo el foro de aseguramiento de la calidad y la publicación que también conocimos, pero además este año están apoyando una caracterización de lo que está sucediendo del caso colombiano y de los cambios normativos y su afectación en el sistema de educación superior. Ustedes seguramente conocieron la encuesta que se adelantó desde IESAL. Ellos están trabajando en los resultados de esa encuesta, también en una revisión documental, y nos han invitado a que apoyemos digamos, esta reflexión, sobre todo en cuáles son los resultados que podemos ver a corto plazo de que esta norma se haya emitido, digamos, en este corto plazo de emisión de la norma, cuáles cambios podemos evidenciar que se han generado,
cuáles han sido, por supuesto, los beneficios y cuáles son los retos a futuro. Y finalmente, algo que ellos están trabajando y nos pidieron apoyo es que ellos quieren construir un anexo que es más o menos de preguntas frecuentes, ¿no? Como un ABC o aclarar las principales inquietudes. Entonces, también queremos proponerles, digamos, como comunidad de aprendizaje, hacer como un consolidado de las preguntas que quisiéramos, o sea, enviarles las preguntas cuyas respuestas quisiéramos encontrar en ese anexo, ¿no? Entonces, pues esto es algo que los vamos a invitar. De todas maneras, voy a hacerles estas invitaciones por correo porque no lo vamos a hacer en este momento, pero sí queremos recibir todos sus aportes en esa línea. Y les cuento que ya estamos haciendo algunas agrupaciones de los temas claves de acuerdo con las preguntas que se han hecho tanto en las inmersiones como en esta comunidad de aprendizaje. Bueno, reiterar el mensaje que, como les comenté en la sesión anterior, nos han dispuesto, digamos, nos han planteado nuestros encuentros con rectores y rectoras de cómo tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos al hablar de equidad y, bueno, también el tema de autonomía, ¿no? Siempre pensar tanto nuestras decisiones y que tanto este marco normativo está fortaleciendo la autonomía o nos estamos yendo por el camino contrario, porque siempre en todo caso debemos defender, no solo defender, sino permitir la madurez del sistema para que sea garante de autonomía. Como ustedes saben, la autonomía pues tiene varios elementos y no es una dádiva ni tampoco es algo que se ejerce con ciertas condiciones, ¿no? Muy bien, eso para contarles muy en términos generales. Hoy entonces tendremos 2 experiencias de universidades con logros, retos, preocupaciones o sugerencias sobre el proceso de transición hacia resultados de aprendizaje. Algo que le comentamos también incluso en nuestra reunión con el ministerio es que estos espacios han sido espacios favorables no solo para contar elementos de fortaleza de las instituciones, sino preocupaciones reales o dudas que se mantienen, ¿no? Hoy les agradecemos enormemente a la Universidad de La Sabana y a la Universidad Central, que de manera muy generosa nos van a compartir sus reflexiones y sus experiencias. Nos acompañarán Diana Mortegui, jefe de aseguramiento del aprendizaje de la Universidad de La Sabana, Pilar Murcia, que es directora de currículo y directora del Centro de Excelencia Profesional, y María Viviana Alvarado, directora de Escuela de Estudios Transversales, ambas de la Universidad Central. Mil gracias a ustedes y les cedo la palabra. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes para todos. Estamos aquí con Diana y con Pilar. Hemos preparado una presentación, digamos, muy en la metodología en la que se viene trabajando en estas sesiones, en donde la dupla de las 2 universidades conversan y presentan entonces sus experiencias a manera como de paralelo. Haciendo esta como breve introducción, ya le daría la palabra entonces a Diana. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias por este espacio que es precisamente un espacio que nos permite pues enriquecer y construir entre todos. Así que muchas gracias a Aspun y a Elizabeth por liderar estos encuentros. En efecto, hoy pues vamos a presentarles las reflexiones que tuvimos en común, en conjunto con las colegas de la Universidad Central y voy a mostrarles el contenido, la estructura de esta presentación y como los 4 elementos en donde están estructurados cada uno de los desarrollos que hemos hecho al interior de las universidades, ¿no? El primero tiene que ver con un contexto de lo que es la universidad y el contexto marco de la acción curricular de las universidades. El segundo es en qué momento nos encontramos o el camino que hemos dispuesto para ese desarrollo curricular. El tercero es qué hemos aprendido, ¿no? Aciertos, errores, qué podemos compartirles sobre el camino que hemos transitado y que quizá ustedes también compartirán algunos de esos elementos que tenemos. Y por último, unas conclusiones más reflexivas, más hacia esas preguntas que Elizabeth nos decía que tendríamos que empezar a generar en términos de todas estas transformaciones que estamos enfrentando. Entonces, primero vamos a hacer una presentación muy general de las estructuras de la universidad. En la Universidad de La Sabana nosotros tenemos 3 vicerrectorías
encargadas específicamente de los elementos curriculares. 3 vicerrectorías, la de profesores y estudiantes, la vicerrectoría de desarrollo y la vicerrectoría de procesos académicos y proyección social. En esta vicerrectoría es donde se centran todos los elementos de, por supuesto, los procesos académicos y el desarrollo o las orientaciones para el desarrollo curricular. Esta vicerrectoría tiene unas direcciones y específicamente en la dirección de currículo es donde se trabajan esos elementos propios de los desarrollos curriculares y de las propuestas curriculares. Y ahí hay unas jefaturas, ¿no? Yo soy de la jefatura de aseguramiento del aprendizaje. Hay una jefatura, por supuesto, que se encarga de toda la gestión en términos de registros calificados y hay otra que se encarga de aseguramiento de alta calidad en términos de renovaciones de acreditaciones de alta calidad. Entonces, esa es como la estructura general de Universidad de La Sabana. Bueno, gracias, Dianita. Buenas tardes a todos. Les vamos a presentar rápidamente también la estructura de la Universidad Central. Tenemos una rectoría, también 3 vicerrectorías, una académica que hace toda la parte de lineamientos y planeación y la de programas donde realmente se ejecutan los procesos. Nosotros estamos, digamos, en 2 espacios. Yo me encuentro en esta dirección de desarrollo curricular y Viviana está en la Escuela de Estudios Transversales que pertenece a la Vicerrectoría de Programas, que como decimos es la encargada de ejecutar las políticas que se definen. En términos de esos elementos curriculares, en la Universidad de La Sabana hemos vivido una serie de transformaciones en términos de los caminos que hemos recorrido a nivel curricular, ¿no? Creo que todos empezamos por este primer círculo que presentamos acá y es que nuestros currículos estaban estructurados por contenidos y objetivos de enseñanza, ¿no? Entonces, al tener esa orientación en la estructura curricular, pues obviamente había unos currículos que se caracterizaban por estar alineados en términos de asignaturas, lineales, con muchos prerequisitos y muy centrados en objetivos de enseñanza. Luego, pues hacia el 2001 empezó esa transformación, esas comprensiones de lo que significaba la formación por competencias, ¿no? Se empezaban a escribir los primeros documentos institucionales en términos de lo que significaban las competencias, que creo que esa discusión la tuvieron todas las universidades, qué es la competencia, cómo la entendemos y cómo realmente empezamos a hacer esa estructuración de esos currículos. Luego de eso, entonces ya en el 2015 empezamos a trabajar el tema de la coherencia curricular y la alineación curricular, usando como ordenador del currículo las competencias del graduado y materializados en el perfil de egreso. Es decir, ya decíamos, el ordenador de nuestro currículo son las competencias que nos van a dar cuenta de ese perfil de egreso o ese perfil del graduado al que le estamos apuntando y por supuesto pues ahí se empezaba ya a estructurar todo el tema de la coherencia curricular, que es como nosotros le llamamos a ese ejercicio de la alineación curricular o del diseño curricular en la universidad. Hacia el 2016 y el 2017 empieza el concepto en la universidad del aseguramiento del aprendizaje, ¿no? Y cómo entonces, si nosotros estábamos en nuestras propuestas curriculares diciendo que había un perfil de egreso, que habían unas competencias que íbamos pues a certificar que esa persona tenía, que por consiguiente tenía unos aprendizajes que evidenciaban en la acción el desarrollo de esas competencias. Entonces empezamos a ver en la universidad todo el tema de los resultados previstos de aprendizaje, que en este marco son los resultados de aprendizaje, a hacer las declaraciones de qué significaban los resultados previstos de aprendizaje y cómo eso nos iba a permitir dar cuenta de si los estudiantes estaban logrando eso que les prometíamos que iban a lograr o aprender en cada una de las propuestas curriculares. Viene muy de la parte de explicarle al estudiante, al profesor, que sus acciones pues están enmarcadas en la acción de aprendizaje, no en la acción de la enseñanza, como lo teníamos planteado en un primer momento en esos currículos estructurados por objetivos. Viene entonces toda la ordenación del microcurrículo desde los resultados previstos de aprendizaje, todo lo que implicaba entonces que el profesor centrara la acción de la enseñanza, por supuesto, en el aprendizaje, en lo que el estudiante iba a aprender y pues el rol activo que debería tener el estudiante en esa acción de aprendizaje para lograr el resultado de aprendizaje esperado.
Hablamos de unas primeras comprensiones del currículo en términos de centrarse en el aprendizaje, y decimos primeras comprensiones porque esto nos ha llevado a hacer unas transformaciones internas, no solo en las herramientas propias que acompañan la gestión curricular, los sílabos, las guías de aprendizaje, las rúbricas de las asignaturas, sino que también nos ha llevado a que la organización comprenda, ¿no? Tenga esas comprensiones de qué significa el aseguramiento del aprendizaje, qué significa el trabajo por competencias, qué significan los resultados previstos de aprendizaje, y por supuesto cómo en el aula se enmarcan todas esas acciones para asegurar el cumplimiento de esa promesa de valor que tenemos. Y pues eso nos ha llevado a pensar en aprendizaje activo, en la evaluación del aprendizaje, pero no solo del aprendizaje, sino la evaluación como un instrumento para aprender y como un instrumento que acompaña el mismo proceso de aprendizaje. Entonces, ¿quién aprende a través de la evaluación? Pues, por supuesto, los estudiantes, los profesores porque mejoran sus prácticas, y la misma organización aprende a partir de la evaluación del aprendizaje. Y la evaluación se convierte entonces en un medio que potencia la enseñanza y el aprendizaje en este marco del aseguramiento. Bueno, que tenemos cosas similares en tiempos y en comentarios. Entonces, nosotros también empezamos en el 2001 a 2018 con unos antecedentes. La universidad está centrada en una perspectiva pedagógica que es un proceso muy sólido y académicamente, digamos, muy fuerte, pero que ha dificultado, digamos, como la parte práctica. Como bien decía Dianita, una cosa queda en el papel, otra cosa se realiza, y ha llevado también a que los planes de estudios pues se vean rígidos, haya poca flexibilidad y tengamos digamos que poca interdisciplinaridad y no como lo hubiéramos querido. En este sentido, entonces, la universidad empieza a partir del año 2018 una gran reforma académica. Esta reforma académica tiene varios elementos. Entonces, Dianita, si me das la siguiente. Entonces, si ustedes ven, nosotros no solo estamos trabajando en reforma curricular, sino que se está trabajando en el tema de investigación e interacción con el entorno, en el tema de gestión académica, en el tema de desarrollo profesoral. Estamos ahorita centrados en el estudiante, en todo lo que eso implica a nivel institucional, no solo a nivel de aprendizaje, y desde luego en toda la parte de modelo de calidad, que todo cambia. Entonces, ¿a qué nos ha llevado, digamos, esta reforma? Ya particularmente en la parte curricular. Nosotros podríamos decir que la reforma nos ha ayudado de muchas maneras. Primero, antes estábamos centrados en los programas, ahora aterrizamos esta perspectiva en términos más comprensibles y más coherentes, como ustedes lo van a ver en términos macro, desde el proyecto educativo al proyecto de facultad y al proyecto de escuela. Esto hace que se ordene, digamos, la casa, como les digo, considerando estos elementos de toda la reforma académica, y han salido políticas y lineamientos no solo curriculares, sino también, como les decimos, en términos de desarrollo profesoral, de aseguramiento de calidad, y van a ver que tenemos muchos elementos en común, como lo tiene la Sabana, y se trabaja también, desde luego, en términos de aprendizaje, solo con nombres diferentes. Nosotros le decimos son resultados de aprendizaje esperado. Así es. Para abordar entonces el segundo punto, que es en qué momento estamos y el camino para el desarrollo curricular, desde la Universidad de La Sabana, pues con todo este ejercicio que ya les he mostrado en la presentación, tenemos el perfil de egreso como ese gran intención y esa gran meta que tenemos, ¿no? Se han organizado, pues, por supuesto, a nivel curricular unas competencias que están ligadas a ese perfil de egreso. Las competencias las hemos clasificado en 3 grandes competencias: las competencias transversales, que corresponden, por supuesto, a todas esas competencias que debería desarrollar una persona que ingresa a la educación superior, pero que además está en la Universidad de La Sabana. Y que vive todo ese elemento de ser de la Universidad de La Sabana, y está asociado, por supuesto, con el proyecto educativo institucional y con todos los principios y valores de la universidad. Las competencias generales que se relacionan o se integran con aquellas que comparten un campo disciplinar: las ingenierías, las ciencias de la salud,
las ciencias humanas, bueno, ahí están las competencias generales y las específicas que son las que llevan a la titulación. Entonces hemos hecho ese ordenamiento de las competencias transversales, se ha avanzado en la declaración de las competencias transversales de la universidad, pues porque generalmente uno dice, bueno, las competencias pues están declaradas en el PEI, ¿no? El PEI es el que te da el orden, pero ¿cuáles son? Entonces, todos esos ejercicios del descenso curricular era necesario declarar esas competencias y por supuesto trabajar en las siguientes, en las generales y en las específicas. Vamos entonces formando ese espiral de lo que se configura el currículo en la universidad, y es que esas competencias nos llevan a unos componentes para ordenar los resultados previstos de aprendizaje a las competencias, ¿no? Entonces, los componentes son 3: de conocimientos, de capacidades y de actitudes, los que se han declarado y descrito para ese ordenamiento curricular, y a esos componentes de competencias se le amarran los resultados previstos de aprendizaje. Es decir, que una competencia debe tener mínimamente 3 RPAs, uno para cada componente. Claro, una competencia tiene muchos más combinaciones de triadas de resultados previstos de aprendizaje para que se pueda hacer el logro o el desarrollo de la competencia en el nivel que se esperaría o que se ha declarado en la propuesta curricular. Y luego de eso entonces viene, en los RPA, pues creo que está muy ligado a la taxonomía de Bloom, ¿no? Nosotros usamos la taxonomía de Bloom para hacer ese ordenamiento de los diferentes resultados previstos de aprendizaje y niveles cognitivos que esperaríamos que el estudiante desarrollara con esos RPA. Nos sirve como un indicador de logro del aseguramiento del aprendizaje, nuestro indicador para medir qué tanto está el estudiante logrando el desarrollo de la competencia son los resultados previstos de aprendizaje, y por supuesto el profesor evalúa son los resultados previstos de aprendizaje, y todas las acciones de la enseñanza y el aprendizaje están centradas ahí. Y por último, pues están los espacios formativos, en donde gracias a esos RPA se alinean esas acciones de enseñanza, esas acciones de aprendizaje, los recursos, el tema de internacionalización en el aula, o sea, todos esos elementos están ahí configurados y ordenados a través de los RPA. Y por último está la entrega, o sea, la acción del aula, en donde se mide realmente la calidad del currículo, y esa entrega debe garantizarnos el aseguramiento del aprendizaje. Entonces ahí está el AOL como ese ordenador de los procesos académicos centrado en el microcurrículo. Por supuesto, si uno lo ve, uno dice, bueno, esto está, la espiral va del micro al macro y el macro al micro, por supuesto, porque cada uno de esos elementos se interrelacionan, se ordenan, y pues vienen unos procesos interesantes para la universidad, y es su declaración de ser a futuro muy cercano, esperamos, una universidad de tercera generación, una universidad que resuelva problemas del entorno, que genere impacto en el entorno, y por supuesto seguramente esta espiral va a tener otras reconfiguraciones, en donde estamos también trabajando en este momento en mirar cómo estructurar esos espacios formativos. En este momento pues tenemos asignaturas, las dividimos por módulos, hacemos unas entregas muy comunes o como generalmente se han venido entregando los currículos, pero estamos pensando cómo entonces deberíamos entregar esos currículos para responder a este gran reto que se está planteando la universidad, y pues para eso, por supuesto, se han declarado unas prioridades estratégicas que marcarán el camino para ese desarrollo. Por parte de la Universidad Central también tenemos digamos, nivel de currículo a nivel macro, meso y micro. A nivel macro, ustedes lo ven allí, nosotros lo que tenemos es una alineación, como les decía, entre el proyecto educativo institucional, la perspectiva pedagógica y la parte de políticas y lineamientos que se desglosan de alguna manera en un proyecto académico de la facultad o escuela que tiene un campo ampliado de conocimiento, unas demandas, digamos, apropiadas, y a partir de allí ellos establecen algunos elementos que les voy a mostrar en el cuadro que está a la derecha, que se trabajan desde la facultad o escuela. Y a partir de allí se trabaja ya el proyecto académico de programa, donde se trabajan otras competencias en el campo de conocimiento específico, las demandas sociales específicas, y ya se trabaja a nivel del el plan de estudio, digamos. ¿Qué se trabaja a nivel de facultad y qué a nivel de escuela y qué a nivel institucional, que es el caso que vamos a ver hoy? El azul claro habla precisamente de la parte de estudios transversales. Allí se manejan 8 competencias que son de alguna manera como el sello del perfil de egreso del unicentralista.
Ya cuando vamos a nivel de facultad o escuela, entonces, ¿qué maneja la facultad? La facultad maneja 2 competencias que son de formación disciplinar, como les digo, pues el sello, por ejemplo, de ingeniería, para poner un ejemplo de alguna de las facultades. Ellos también manejan 2 elementos adicionales que están allí en azul un poquito más oscuro y el último. El azul hace referencia a técnicas y herramientas, que son aquellos elementos que se van actualizando permanentemente y que el estudiante o el egresado requieren, digamos, ir modificando, que no son tan constantes como puede ser un plan de estudios, sino que van modificándose en el transcurso mismo del proceso. Y la última parte, que es muy importante para nosotros, que es todo el proyecto de interacción con el entorno, donde se desarrolla toda la parte también de investigación formativa. Todos estos 3 elementos los maneja la facultad y particularmente el programa entonces ya maneja lo que es la formación específica del programa de pregrado. Dianita, si me puedes dar la siguiente, por favor. Entonces es simplemente para mostrarles que a nivel, digamos, de currículum general, como les decía, entonces tenemos un perfil de egreso institucional, el sello, con estas 8 competencias que ustedes ven allí, que las vamos a explicar posteriormente, no las voy a nombrar ahora, las 2 competencias de facultad o escuela y las 4 competencias que hacen alusión al programa y que ya serían, digamos, competencias más de profesional, de un área específica, como decíamos, ingeniería civil. Entonces, luego sí pasaremos a ver el ejemplo específico de cómo se ha trabajado la parte de competencias generales. Nosotros lo que tenemos en este momento es un poquito, digamos, lo que decía Diana, de que realmente es el curso donde uno vive realmente el currículo, y por eso vamos a presentar ahorita el trabajo que se está haciendo desde estudios transversales. Viviana, por favor. Sí, efectivamente, digamos que todo este planteamiento que Pilar nos ha presentado en términos, digamos, teóricos y metodológicos de esta guía, digamos, de reforma curricular, específicamente de los planes de estudio, lo hemos venido concretando desde el semestre pasado a través del trabajo que hemos realizado en la Escuela de Estudios Transversales. Una escuela nueva, tenemos apenas 9 meses de fundada, con una clara misión, digamos, de aportar en la universidad a la formación integral, a la formación interdisciplinaria y, por supuesto, a concretar el perfil de egreso del que hablaba Pilar. En este orden de ideas, digamos que los avances que podemos contarles y compartir aquí es en el diseño ya del microcurrículo de ese núcleo transversal. Entonces, siguiente, por favor. Digamos que partiendo de ese perfil de egreso centralista y las 8 competencias de las que nombraba Pilar, que son estas: lectura, escritura, segunda lengua, bueno, en fin, no las voy a leer, allí las tienen para su lectura. Hicimos en la escuela un trabajo a nivel, digamos, de las disciplinas, donde los profesores de cada disciplina entran en el análisis para la definición y desagregación de cada competencia en los RAE respectivos. Al igual que la Sabana, utilizamos la taxonomía Bloom. Hicimos un trabajo muy riguroso en esa definición y trazabilidad para poder asegurar que la competencia fuera lograda, digamos, al cabo del paso del estudiante por la universidad. En ese sentido, desde la escuela definimos los RAE para cada competencia, pero delimitando aquellos RAEs que deben ser desarrollados en los cursos del núcleo institucional y los RAEs que posteriormente deben desarrollarse en los cursos de los núcleos específicos de facultades y programas. Hicimos también una codificación, Pilar ya les comentará más adelante sobre ello, y en este semestre estamos, digamos, poniendo a prueba nuestros diseños a través digamos, de ofrecer todas las asignaturas del núcleo, pero de manera electiva. Y una vez entre ya en forma la reforma, con todo lo que implica, que es un trabajo actual que se están haciendo en las facultades y en las escuelas, en torno, pues digamos, a lo nuclear de cada programa, pues entonces nuestro núcleo esperamos que ya haya tenido todo este proceso de aprendizaje y de reflexión y al mismo tiempo de evaluación. Y estamos ahora también centrados este semestre en cómo abordar
precisamente la evaluación de la competencia, la evaluación del RAE, porque una vez establecidos y bueno, sí, muy bien, pero ¿y cómo se evalúa? ¿Cómo vamos a hacer para ello? Y de allí la importancia, digamos, de este tipo de grupos en donde estamos aprendiendo de las experiencias mutuas. Bien, en un tercer momento, entonces ya entramos a, digamos, a los diseños de los espacios formativos. Y contrario a lo que hicimos en el paso anterior, que fue un trabajo disciplinar, aquí lo hacemos interdisciplinario. Lo hicimos a través de unos equipos de trabajo de profesores, pero en donde se juntaban profesores de diferentes áreas para que el curso en cuestión saliera de una manera más novedosa y obviamente apuntándole a esa gran misión que tenemos, que es fomentar la interdisciplinariedad. En ese orden de ideas acudimos a un artículo de Carlos Eduardo Vasco muy interesante de la época del CINEP, en donde habla de las estrategias de integración curricular planteadas para la educación media, pero que nos fue muy fácil, digamos, poderlas llevar a la educación superior. Y así entonces tenemos hoy en día asignaturas que combinan, por ejemplo, la lectura y la escritura con la competencia ciudadana o la competencia cultural, porque no queríamos el curso de matemáticas o el curso de lectura o el curso de ciudadanía. Queríamos hacer algo novedoso en donde, repito, pudiéramos articular las diferentes competencias. Gracias, Vivi. Entonces queremos mostrarles un poquito lo que ha implicado este desarrollo de estos cursos y de la trazabilidad que queremos trabajar nosotros. Nosotros trabajamos el resultado de aprendizaje, como ustedes vieron, pueden tener conocimiento, habilidad o actitud. Y eso, digamos que nos obliga a nosotros a hacer un seguimiento que nos permita definir cómo logramos una competencia que no es, como bien lo decía Viviana, no se da en un solo curso. Ustedes saben que la competencia es del estudiante que se desarrolla en todo su proceso y puede tener niveles. Y desde luego, entonces, quisimos hacer este proceso, digamos, de trazabilidad de los RAEs para que nos permitiera hacer una evaluación curricular y no solo de cursos y de competencias, sino también una evaluación curricular. Entonces, aunque no se ven aquí los numeritos pequeños, cada RAE tiene un código, digamos, que identifica a qué competencia, en qué nivel, en qué curso, de qué estamos hablando. Incluso si pudiéramos ir a ver cada uno de los sílabos, podríamos mirar cuáles son los criterios de evaluación de cada uno de ellos. Este proceso ha sido muy interesante y ahora lo vamos a montar en nuestra plataforma LMS de Blackboard, precisamente para que nosotros podamos garantizar que ese valor que le vamos a decir al estudiante que va a lograr al final de la carrera, pues se logre. Entonces, es un poquito, yo creo que algo que nos va a permitir a todos, y lo digo porque este es una apuesta institucional, pero desde luego la podemos compartir con las personas y las instituciones que quieran, es lograr precisamente esa trazabilidad, porque todos sabemos que uno de los grandes problemas es la evaluación de la competencia y la trazabilidad de los resultados de aprendizaje. Janita. Sí, señora. Entonces, vamos entonces a pasar a lo que hemos aprendido a través de este proceso, con las cosas que más hemos rescatado de ese aprendizaje. Primero, hemos aprendido que es necesario convivir, digamos, con varios tipos de espacios académicos en esas transiciones de un tipo de intenciones curriculares a otra. Espacios académicos que todavía siguen siendo ordenados por contenidos lineales, contenidistas, como le dicen a los currículos, y que todavía el profesor tiene como ordenador en su cabeza los contenidos o los temas para orientar la entrega. Unos espacios donde están ordenados o están en la transición de ser ordenados por los RPA, es decir, estamos en el proceso de que el profesor haga esas comprensiones de qué significa el RPA y cómo el RPA es ese detonante de la acción de enseñanza, de aprendizaje y de todo lo que sucede al interior de la entrega y, por supuesto, del aula. Ordenados ya por RPA, es decir, que los profesores ya comprenden esas lógicas curriculares, ya actúan en términos de la enseñanza y no del aprendizaje y no de la enseñanza, y cómo cada uno de esos RPA se corresponden con los componentes de competencia y me dan línea al desarrollo o a la identificación del nivel de desarrollo de la competencia. Y
ya aquellos en donde sus acciones de enseñanza, sus acciones de aprendizaje y todos los elementos que constituyen la evaluación, pues están determinados por los resultados previstos de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí ya vamos, estamos viviendo, coexistiendo con estos espacios académicos y pues no hay que negar que esto es lo que existe y hay que saber cómo nos movemos en cada uno de esos elementos que se presentan. Claro, eso implica que la formación también de profesores, componente pedagógico se desarrolle de una manera, que las acciones de acompañamiento de estudiantes se haga de otra manera, que los procesos de la entrega para verificar la calidad de la entrega, pues dependiendo del tipo de espacio académico también se pueda casi que asociar a cada uno de los momentos en los que se encuentran esos espacios académicos. ¿Qué hemos aprendido? La importancia del sistema de aseguramiento del aprendizaje, que era lo que mencionaba en la diapositiva anterior Pilar, en términos de cuál es la traza, cómo hacemos para medir dónde están esos RPA, qué tanto están contribuyendo, y esto es fundamental. Nos lo están pidiendo ahorita en la resolución y pues realmente es algo que es necesario, claro, el sistema de aseguramiento de la calidad, pero como la Universidad de La Sabana hemos declarado el aseguramiento del aprendizaje, para nosotros el aseguramiento del aprendizaje implica también tener un sistema amarrado a esa verificación de que sí se están cumpliendo los aprendizajes que prometemos a través de las propuestas curriculares. La formación, ya lo mencioné, la formación va de la mano, la formación de los profesores va de la mano de todas estas transformaciones y, por supuesto, entonces hablamos de la ambidestreza, ¿no? Trabajar el aquí, proyectar hacia adelante y haciendo esa doble acción de hacer la entrega aquí y hacer la entrega o los pasitos de entrega que nos van a permitir llegar a esas metas que tenemos como organización y la configuración de la universidad como universidad de tercera generación. Pilar y Viviana. Sí. Vivi, si quieres completarlo. Bueno, yo diría que aciertos, como siempre tenemos pocos y más errores, pero le dejaría a Vivi el comentario. Viviana. Bueno, si quieren yo lo explico mientras que Vivi se reconecta, que algo le debió pasar. Creo que ha sido muy importante el proceso y esto lo hablábamos más que en términos institucionales, en términos de la escuela, en el sentido de la desagregación de las competencias en muchos RAEs, que es como la tendencia que uno tiene al principio, y después digamos que lo que hizo la escuela fue darse cuenta que controlar tantos RAEs y evaluar tantos RAEs y hacer una alineación de VIX entre el RAE, la actividad y la evaluación era muy difícil. Entonces ellos lograron una disminución desde la primera propuesta en un 72%. Y como aciertos, yo creo que este enfoque integrador que ha llevado a diseños novedosos en el microcurrículo, ha logrado, digamos, esta reforma, ordenar también institucionalmente y alinear lo que les decíamos, el PEI, la facultad, la escuela, incluso los profesores. Y tenemos ahorita pues el diseño de equipos interdisciplinarios que ha sido tan importante. Todos ellos han sido con una formación permanente de parte nuestra. Yo tengo en este momento una gran ventaja y es que soy la directora del Centro de Excelencia Profesoral y la directora de currículo. Entonces, de alguna manera, me muevo muy fácilmente entre la formación y el currículo y eso nos ha, digamos que nos ha facilitado el proceso. Y por eso Viviana lo marcaba allí como una formación previa y durante, porque es que durante también uno va ajustando el RAE, mira que te faltó esto, y Bloom, pero puede que otra estrategia, digamos que no sea Bloom y otra taxonomía te funcione y lo mirábamos. Entonces, creo que el proceso de formación, como bien lo decía Dianita, pues es obvio. Y desde luego el ambidiestro de Diana que nos causó mucha gracia, pero sí es un poquito eso, ¿no? O sea, uno convive con todo. En este momento estamos actualizando los proyectos de facultad y algunos proyectos ya de programa, pero la realidad pues también se está viviendo, algunos con RAE, otros con contenidos como veníamos. Y como les digo, digamos, la oferta de la universidad es desarrollar pensamiento reflexivo. Y ustedes saben que eso es muy difícil,
que muchas veces uno lo ve como un intangible, pero es nuestro reto y a eso le apuntamos, a lograr la perspectiva pedagógica, digamos, que se ha trazado en la universidad. Bueno, ya para finalizar nuestra presentación, las conclusiones y algunas preguntas que nos permitan orientar esos caminos, ¿no? de acción. Lo primero que decíamos es, definitivamente los diseños curriculares no son lineales, o sea, el currículo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de la mitad hacia los lados, o sea, existen muchas formas de llegar a ese diseño curricular y todo pues también depende de los momentos en donde se encuentre curricularmente la organización, de esas metas organizacionales, de las orientaciones que da el proyecto educativo institucional, el modelo educativo y académico, bueno, muchas cosas que pueden determinar ese diseño curricular. Lo mencionábamos también, ¿no? La calidad del currículo se mide en el aula. Realmente uno puede hacer unos diseños curriculares súper sofisticados, pero realmente es en la entrega, en el microcurrículo, a través de los profesores, con los resultados de los estudiantes, es donde se le toma la temperatura al currículo y donde se mide realmente si se está cumpliendo o no con eso que habíamos prometido en el diseño curricular. Y algunas preguntas que seguramente esperaríamos poder, con las experiencias que se van presentando, ir concretando un poco, y es cómo integrar esos elementos de los niveles de la concreción curricular, el macro, meso y micro, los momentos de la gestión del currículo, es decir, es una propuesta curricular nueva que se está proyectando, que está en proceso de revisión, que está en proceso de modificación, que está en proceso de renovación, o que está en proceso, por ejemplo, de acreditación de alta calidad, que está en entrega, o sea, en qué momento se encuentra la propuesta curricular y los niveles de la gestión al interior de las organizaciones, ¿no? La gestión se puede centrar en los departamentos, o se centra en los programas, o se centra, bueno, dependiendo de las estructuras también de la misma organización. Entonces, ¿cómo integrar todos esos elementos para el mismo diseño, evaluación y calidad, ¿no? del currículo? ¿Desde dónde nos paramos? Nos paramos desde la enseñanza, nos paramos desde el aprendizaje, desde una mezcla, o sea, eso también va a determinar, pues, las apuestas curriculares que están haciendo cada una de las universidades. ¿Y para qué me sirven los RPA? Perdón, los resultados de aprendizaje. ¿Para qué me sirven los resultados de aprendizaje? Ya la costumbre de la universidad. ¿Para qué me sirven los resultados de aprendizaje? ¿Para mirar solo al estudiante? O más bien ese es uno de los elementos que nos permite, pero también nos permite potenciar la práctica de aula, la práctica pedagógica, cualificar la profesionalización de la docencia, nos permite tomar decisiones institucionales frente a el portafolio, por ejemplo, qué propuesta sigue, qué propuesta hay que modificar, qué propuesta hay que reestructurar, o sea, la evaluación curricular. Para eso también nos sirven los resultados de aprendizaje. Y pues, ¿cuáles son las concepciones, por supuesto, de la evaluación que tenemos de la evaluación para efectos del currículo? Entonces, sean como unas preguntas de conclusión que podrían orientar o cerrar el ejercicio que hicimos. Y pues aquí están las personas que participamos en esta presentación. Realmente fue un ejercicio muy interesante que pudimos realizar con Pilar y con Viviana. Creo que tratamos de compartir, contarnos muchas cosas, y creo que fue muy rico el tener la oportunidad de hablar con un par y escucharlo y ver que, pues, que los caminos son muy comunes y que hay muchos aprendizajes que podemos compartir y muchas experiencias que podemos brindar a otros para que también vivan un camino no tan difícil, ¿no? en estos procesos. Así es, Dianita. Bueno, yo creo que pues hasta aquí va nuestra presentación y quedamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias, Diana, Pilar y Viviana, por este ejercicio de síntesis que hicieron de preocupaciones que sabemos y procesos que sabemos que son mucho más amplios de lo que nos presentamos. Hay 3 preguntas, si les parece, planteo las 3. Y para darles tiempo para que, pues, digamos, tomen apunte de los puntos principales, respondemos a esas 3, y creo que después de responder a esas 3 ya, digamos, cumplimos con el tiempo acordado. Entonces, luego de estas respuestas,
lo que sugiero es que conversemos para ver qué otras 2 nuevas instituciones se proponen para la sesión del próximo mes. Entonces, lo voy anunciando para que vayan pensando quienes se quieran proponer o no lo vayan escribiendo por el chat. Muy bien, entonces, de todas maneras pueden ver las preguntas en el chat, las voy a leer. Derly pregunta, ¿qué estrategias o herramientas sugieren para hacer la trazabilidad y mecanismos de evaluación de los resultados de aprendizaje? Y además nos pregunta qué recomendaciones podrían brindarnos frente al proceso de estructuración de resultados de aprendizaje para la universidad y programa, en aras de no caer en esa tendencia de enunciar un listado largo de resultados de aprendizaje, así que no se nos vuelva esta lista eterna. Claudia nos pregunta, ¿qué criterios usaron para seleccionar la taxonomía de Bloom? Teniendo en cuenta que detrás de cada taxonomía hay una teoría del aprendizaje, por lo que uno debería alinearla al enfoque pedagógico. Marta pregunta, ¿cuál ha sido el papel de los docentes en las reformas curriculares y la implementación? Entonces, las escuchamos. Bueno, no sé si Viviana quieres empezar o empezamos nosotros. Bueno, pues si yo quieren... creo que en orden, tal vez empieza tú, Pili, ahí bueno. Yo podría colaborar con el tema tal vez de qué hacer para no tener el listado enorme y el tema de profesores. Listo. Bueno, entonces, para la trazabilidad, mira, era un poquito, digamos, lo que yo les trataba de explicar con el ejercicio que hicimos de codificación. Nosotros hacemos una trazabilidad vertical y horizontal, porque una cosa es ver los niveles de conocimiento, de habilidad y actitud, y otra cosa es ver cómo se van a ir desarrollando en el programa en general. Entonces hicimos como ese ejercicio, y la trazabilidad lo que nos va a ayudar precisamente en términos de codificación es a identificar cuál es el nivel de logro de cada uno de ellos, para que no se nos vuelva la lista eterna y la lista que uno no sabe a fin de cuentas era de qué competencia y cómo juega. Entonces, digamos que lo que hemos jugado es a ordenar la casa en términos de un modelo que nos permita precisamente hacer ese seguimiento, que para nosotros es muy importante. El otro elemento que quisiera, digamos, resaltar es que nosotros usamos la taxonomía de Bloom, pero no exclusivamente la taxonomía de Bloom. Nosotros adaptamos la taxonomía de Bloom a las necesidades particulares y a la perspectiva pedagógica de la universidad y a la historia de la universidad. Entonces, no es que nos estemos saltando los niveles de Bloom, y ustedes saben que Bloom tiene una teoría muy clara detrás, pero sí hay otras taxonomías que hemos evaluado y que hemos revisado y que hemos utilizado también dentro del proceso. Para eso los profesores han sido formados, y para darle, digamos, el paso a Viviana en el tema de profesores, ellos son los que hacen la reforma. O sea, tú la puedes guiar, pero realmente los que hacen la reforma son los que conocen cada uno de los campos de conocimiento. ¿Viviana? Sí. Sí, yo en ese mismo orden de ideas, pues sí, podría decirles que el tema de la formación previa, como decíamos, durante, es importantísima. Pero nosotros, yo creo que gran parte, digamos, del éxito que tuvimos en este trabajo fue el trabajo en equipo y lograr equipos, digamos, interdisciplinarios para la segunda fase, ya para los diseños de las asignaturas. Fue una experiencia que yo creería no es fácil para los profesores, que además están casi acostumbrados cada uno a estar en su terreno, a armar de su asignatura, su mundo, su curso, y empezar desde el diseño a pensar en conjunto. Pues yo creo que esto es una novedad. Pero también fue un ejercicio maravilloso. Yo creo que allí estamos construyendo, como les decía, escuela en términos de comunidad, porque nosotros tenemos apenas 9 meses. Eso ha sido un proceso muy importante. En relación a esa pregunta de cómo hacer para no tener esos listados, pues nuestra experiencia nos enseñó que al principio buscábamos ser muy detallistas en la definición del RAE, y entonces íbamos muy, digamos, al detalle. Al detalle de la
Sí, al detalle y entonces eso nos llevó a que pues una competencia tenía francamente alrededor de 18 RAEs, por ejemplo. Por eso estamos hablando de una simplificación de hasta el 72%. Entonces yo pienso que la recomendación es no ser tan rigurosos en ese detalle, plantear RAEs más RAE general. Ya indudablemente el curso cuando entra a hacer el análisis tendrá que hacer en todo caso alguna digamos, discriminación mayor para ver cómo se apropia del RAE el estudiante, pero creo que en principio esa es la idea. Diana, tal vez tú quisieras también comentarnos Sí, sobre... el tema de la trazabilidad, por supuesto, implica la generación o la creación de ese sistema, que era lo que mencionaba Pilar, de esa organización de la estructura curricular y de poder identificar qué resultados de aprendizaje le corresponden a cierta competencia y en dónde los estoy dando, o sea, en qué asignaturas es donde estoy desarrollando esos resultados de aprendizaje que me van a permitir lograr esa competencia o esas competencias al final. Sin embargo, ese sistema se tiene que alimentar no solo de ese esqueleto, sino también de unas herramientas que levanten la información, voy a decirlo así, para llenar allá esas relaciones, porque esas son las relaciones, el esqueleto. Pero como yo sé si ese RPA de esa asignatura que está asociada a una competencia, sí se logró o no se logró, ¿ya? Que ahí está, es como lo subo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una serie de herramientas y hemos modificado algunas como planeador didáctico o el planeador de asignatura y le llamamos guía de aprendizaje porque está enfocado, o sea, desde la concepción está enfocado a trazar la ruta de aprendizaje del estudiante que está orientada por la declaración de los RPA y que a cada uno de esos RPA ya no son los temas, ni son las sesiones, ni no, o sea, es el RPA. El profesor plantea una serie de elementos de enseñanza, de aprendizaje, de recursos, cómo va a ser la realimentación, de criterios de evaluación pegados ahí, y esa herramienta le permite o nos permite de alguna manera mirar cuál es la ruta que el profesor traza para eso. Dos, el tema de las rúbricas. Claro, la rúbrica como lo uso para evaluar el producto o la evidencia de aprendizaje del estudiante, pero también estamos haciendo el estudio de la rúbrica de asignatura, es decir, yo a través de la rúbrica puedo medir si la asignatura está logrando esos RPA, porque yo evalúo es la asignatura, no evalúo al profesor, no evalúo al estudiante. En últimas, tomo los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Para poder hacer esas evaluaciones de la rúbrica. Y hemos desarrollado otras cosas como las matrices de interconectividad para mirar si esos elementos estructurantes de la asignatura sí están respondiendo al logro de esos RPA. Todo eso se tiene que cargar en el sistema, ¿no? Pues para darle sentido, a darle cuerpo a ese esqueleto que nos menciona Pilar, que es fundamental. O sea, esa organización es desgastante, es mil veces uno mira y vuelve y saca y mete. Sí, eso es una cosa muy interesante, pero bueno, ahí está. Y el tema de la formación, o sea, compartimos totalmente la importancia de que el profesor esté permanentemente en esos procesos de formación y sobre todo que haga procesos de reflexión de su propia práctica, y eso hace parte de la formación. Entonces, nuestra guía de aprendizaje, por ejemplo, no es estática. El profesor ajusta, mete, saca cosas, porque la misma reflexión que él hace vía verificación de los RPA o de aquí, ¿por qué no me está funcionando porque no está logrando el estudiante o el grupo de estudiantes el RPA como yo pretendía que lo lograra? Entonces hay unos elementos que él mismo va configurando en la acción, en la marcha, en la entrega. Y bueno, y pues definitivamente Bloom puede ser cualquier, o sea, tampoco cogimos Bloom y dijimos Bloom, sino que también hicimos unos análisis, unas interpretaciones, cuál es la que nos ofrece de pronto un espectro un poco más amplio de movilidad. Hemos hecho algunos ajustes, no es Bloom pura, sino que hemos hecho algunos ajustes muy particulares, pues para apropiarnos de esa taxonomía y sobre todo, yo creo que más que la taxonomía son las comprensiones de qué significa un resultado de aprendizaje y qué significa esa competencia. Entonces también en términos también vivimos el proceso. Para una competencia teníamos 30 resultados de aprendizaje, entonces un curso tenía 15 resultados de aprendizaje. ¿En qué momento va a lograr eso? Entonces, sí, pero también es que si la competencia me está marcando el nivel, ella misma me está configurando qué es lo que yo pretendo que el estudiante logre. Así que ahí mismo el análisis de la competencia le permite saber hasta dónde llega en las declaraciones de los RPA. ¿Sí? Volvemos a la filigrana, ¿no? Volvemos a esas comprensiones.
en la sabana vivimos un momento de construcción de arriba hacia abajo, o sea, declarábamos y descendíamos a los profesores, y cuando descendimos, y este ejercicio nos ha permitido que el profesor entonces de abajo hacia arriba realimente, y cerramos los dos panos así de ese sándwich, cerramos la brecha, y por supuesto el profesor participa mucho en el tema de la realimentación curricular y de la reorganización de los elementos clave de esa estructura del currículo. Sin los profesores sería imposible hacerlo, ¿no? Sería, no, o sea, no tenemos el feedback, es necesario tenerlo, pero eso a veces al principio no se logra, ¿no? Y tal vez al principio, dependiendo de las dinámicas de las organizaciones, pues no sea la mejor vía, voy a decirlo. O sea, también hay que mirar muy bien en qué organización estamos, si los profesores ya están preparados para poder hacer esos ejercicios, esas comprensiones. Bueno, entonces, todo depende de las características, pues, de cada universidad, de cada IES. Muchísimas gracias. Yo creo que alcanzamos a hacer una preguntita más y un comentario y ya cerramos, si les parece, para no dejar esta pregunta suelta. Entonces, Osvaldo nos pregunta, ¿cómo pueden garantizar ese alineamiento entre competencias, resultados de aprendizaje, actividades, recursos de las experiencias de aprendizaje mediadas por TIC y la evaluación? Y Claudia el comentario es que a nivel mundial se sugiere trabajar máximo 7 RAEs a nivel de un programa de pregrado y 3 de una maestría. En el sentido, el ideal de asignaturas serían 3 en el pregrado y 3 en maestría. Si les parece, resolvemos esa y ya empezamos el cierre. Okay, bueno, pues si quieres, digamos, nosotros a nivel de alineación trabajamos alineación de VIX, que es muy conocido, que lo que busca precisamente es que uno evalúe realmente el resultado de aprendizaje y no otra cosa. Todos los que estamos en educación superior sabemos que hablamos mucho, por ejemplo, de pensamiento reflexivo, y lo que encontramos a veces en las evaluaciones son controles de lectura, cosas de ese estilo, y somos famosos por el 30-30-40, que yo lo detesto, que es lo que siempre está en los programas, y es 30% de quizzes, 30% de exámenes y 40% de cualquier otra cosa. Y eso no le dice nada a un estudiante. Nosotros trabajamos en evaluación para el aprendizaje, y la evaluación debe ser constante, permanente, con una retroalimentación, y que ubique al estudiante. Es que yo digo que el resultado de aprendizaje, el que primero que lo debe entender es el estudiante, porque si no estamos mal. ¿Sí? O sea, si nosotros lo hacemos con un lenguaje muy sofisticado para que lo entiendan nuestros profesores, estamos mal. El RAE tiene que ser comprendido precisamente por el estudiante, y tiene que ser comprendido también en términos de los criterios en los que se le va a evaluar y qué actividades se le dan preparado para que él pueda lograr ese resultado de aprendizaje. Entonces, esa es la alineación que nosotros, digamos, manejamos a nivel de microcurrículo, y está expresada en términos de los sílabos y los PD6, como los llamamos nosotros, que es nuestra guía de aprendizaje, plan de curso. Sí, y además tiene que ver... Perdona. Dale. No, estaba para hablar un poco de lo que Pilar también mencionaba, y es, claro, esa alineación se da en las herramientas que ustedes diseñen para precisamente garantizar esa alineación. Nosotros tenemos 4 herramientas que interconectamos, que son el sílabus, la guía de aprendizaje, las rúbricas de asignatura y las matrices de interconectividad. Cada una nos permite interconectar esa información que queremos ahí, entonces dan cuenta de alguno o de la integración de esos elementos de asignatura. Lo que menciona el profesor en el comentario, o sea, las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, y por supuesto, en la organización, la estructura, nosotros el jefe de departamento es el que nos permitiría decir, nos dice si el profesor sí está, por lo menos en lo que está planteando en los instrumentos, guardando esas alineaciones, ¿no? Ese es como el primer gran grupo, y después vendrían pues las comisiones de currículo, o sea, cada una de las instancias que estén organizadas en cada una de las instituciones, pues estarán ahí, y la verdad es que el estudiante, una vez que se empodera con esto de que usted es responsable del aprendizaje, dice, oiga, profe, ¿cómo es que usted me está pidiendo allá que yo analice, pero me está dando clase? O sea, porque no me lleva ya una experiencia pues de enfrentar un reto, o sea, ya están demandando, y eso es, o sea, no se logra tan rápido, porque
hay que cambiar la cultura de todo, de toda la organización, pero ya uno empieza a ver esos elementos y cómo los profesores también empiezan a demandar formación. O sea, yo quiero que me formen en esto, ya no, yo no quiero entrar a eso, yo quiero es que me formen en esto, yo quiero trabajar en mediaciones, yo quiero trabajar, o sea, ya empiezan a hacer otro tipo de demandas muy específicas en su formación, para la entrega, perdón, para el desarrollo de sus acciones de enseñanza. Sí, yo quería hacer un comentario en relación a lo del número de RAEs por curso, ¿no? Por asignatura. Sí, a nosotros incluso nos dieron esa orientación desde el principio, máximo creo que eran 7 RAEs, ¿no, Pili? Por curso. Pues en nuestro diseño, dado que también era interdisciplinario, se nos dificultaba esa limitación a los 7 RAEs. Y al principio también, entonces planteamos una cantidad de RAEs y cuando fuimos analizando sobre la marcha el diseño, vimos que eso era imposible. Yo creería que hoy estamos en promedio de alrededor de los 7 RAEs por asignatura, considerando en todo caso que, digamos, en la competencia principal, por llamarla así, que es la competencia que principal, como su palabra lo dice, la que estamos buscando desarrollar de una manera más, de una manera más fuerte en el curso, pues hay más número de RAEs, podrán haber unos 4 RAEs, y en las asignaturas complementarias o inclusive en otras, porque más de 2 competencias tenemos a veces por curso. Y ahí está, digamos, el gran reto que tenemos en este momento, y es que estamos poniendo a prueba este diseño, y seguramente de esa evaluación nos va a salir eso. Parte de lo que esperamos que nos diga la evaluación al final del semestre es, definitivamente tenemos muchos RAEs en cada curso, o muchas competencias, o la dificultad de la estrategia de integración fue esta y no fue posible integrar las competencias. Yo creo también que también depende mucho también del RAE en particular. No soy pues la experta como Pilar y como Diana en todos estos temas, pero yo creo que hay un racionamiento, ¿cómo se diría? Como una evaluación, por decirlo así, del tipo de RAE del que estamos hablando. Hay unos RAEs que terminan siendo muy sencillos, por decirlo de alguna manera, y que pueden combinarse con otros RAEs, y entonces el número de RAEs por curso puede ser mayor. Yo creo que es un poquito como también de sentido común y de experiencia de parte de los mismos profesores cuando dicen, no, esto ya se nos fue demasiado largo, es mucho, en fin, yo creo que allí hay un poco de todo. Pero no hay que ser tan reglistas, ¿no? Que son 7 y solo 7, y si fueron 6 o si fueron 8 ya, no, yo pienso que hay que aplicar un poquito de criterio a eso. Muy bien, muchísimas gracias. También Jairzinho Oviedo hace un comentario, dice que el número de RAE por curso depende del nivel, la modalidad y por supuesto de la competencia o competencias que se quieran desarrollar. Bueno, yo quisiera decir que Jairzinho es mi coequipero en la escuela, de manera que está hablando también de la experiencia. Gracias, Jairzinho, por esa complementariedad. Ok. Y María Claudia, de todas maneras, nos aclara que digamos, es lo usual, ¿no? En acreditaciones internacionales. Muy bien, tenemos otras 2 preguntas, pero yo no sé ustedes qué opinan, si las enviamos más bien por correo y ustedes nos regalan las respuestas, o aprovechamos, nos vamos hasta las 5:30 ahora mismo y definimos las instituciones que nos van a acompañar en el siguiente evento. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay una pregunta, y creo que es particular para Diana, sobre la matriz de interconectividad. Si puedes contar, y si quieres el tema de créditos lo manejamos muy rápidamente, Diana. Listo. Sí, la matriz de interconectividad, lo que nosotros desarrollamos fue una rúbrica, pues así es, una estructura de rúbrica en donde identificamos cuáles eran nuestros elementos determinantes o estructurantes de la asignatura. Las competencias, los resultados previstos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, las estrategias de evaluación, las unidades de contenido, y lo que hicimos fue una interrelación entre esos elementos y poder decir cómo nosotros esperábamos que los actores de ese proceso frente a la enseñanza y el aprendizaje se comportaran en unos niveles de desempeño que pusimos. Y ahí al final lo que podemos decir es que una asignatura puede estar
puede tener interconectividad nivel 4, que es el máximo nivel de desempeño esperado, en donde uno diría que el estudiante es un estudiante autorregulado, que participa activamente en su proceso de aprendizaje, que el profesor centra su acción en el aprendizaje, que se hace realimentación permanente, que el estudiante entonces desarrolla sus procesos metacognitivos, o sea, el sueño, lo soñado. Y ahí vamos haciendo la degradación de esos niveles de desempeño. Por supuesto, pues, francamente les decimos tranquilos, o sea, si usted es nivel 1, esa es la ganancia. Entonces, esa misma matriz que ya está desarrollada le permite al profesor también plantear su ruta, su planeación, hacia dónde voy. O sea, le estamos dando como cuál sería el espacio formativo ideal para la Universidad de La Sabana. En términos de todas las reflexiones que se hacen frente a aseguramiento, o sea, depende de cuáles son las apuestas que ustedes quieran, qué espacio formativo quieren. Nosotros queremos aprendizaje experiencial, nosotros queremos resolución de problemas, nosotros queremos una serie de cosas que van a marcar esos espacios formativos y esa entrega. Entonces, en eso consiste la matriz de interconectividad. Es un instrumento que le permite al profesor, junto con el jefe de departamento o al grupo de profesores que desarrollan una misma asignatura y tienen varios grupos, entonces unirse, conversar, mirar cómo está la asignatura y proponer mejoras también para alcanzar el ideal de asignatura que nosotros esperaríamos que existiera en esta lógica del aprendizaje y el aseguramiento del aprendizaje. Gracias. En la parte de créditos yo creo que hay un gran debate y creo que Viviana lo planteaba y creo que nos pasa a todos, y es que la gente relaciona el número de RAEs con el número de créditos. Entonces dice que son, ay no, mire, son muchos RAEs para este número de créditos. El crédito siempre será el mismo, ¿sí? Y eso no puede superar, hay una reglamentación nacional dada por el ministerio. Entonces lo que yo creo es que hay que ser conscientes de lo que implica en términos reales de tiempo del estudiante. Y ese es un ejercicio que uno sí tiene que hacer, digamos, de no decir que va a poner una materia de 3 créditos porque sí, o porque tiene 6 RAEs, o si tiene 4 RAEs, entonces debe ser de 2 créditos. Creo que eso no es lineal. Creo que es un ejercicio, como les digo, de hacer el trabajo real, de pensar que son las 48 horas del estudiante, y todos sabemos, y no nos podemos decir mentiras, que en la parte presencial nosotros hablamos mucho de los créditos en términos de las horas de profesor, pero muy pocas veces se define realmente y se evalúa realmente lo que es el trabajo autónomo. Yo creo que este ejercicio, al menos para nosotros, ha sido un ejercicio de reflexión frente a los créditos. Fíjate, porque hay mucho debate, ¿no? Y obviamente sale la persona que dice, no, son muchos RAEs para el número de créditos. No sabemos lo que implica, ¿sí? Entonces yo creo que hay un ejercicio muy serio de evaluación, y creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Ahí sí, una pregunta adicional para nuestra comunidad sería realmente ¿cuántos RAEs por crédito? Yo creo que esa es una de las preguntas que no tiene una respuesta única, y que lo que implica es un ejercicio serio de evaluación de lo que le implica al estudiante y lo que le implica al profesor. Sí, claro, es un análisis de qué demandas le estamos haciendo al estudiante en términos de lo que tiene que lograr para cumplir o para lograr ese resultado de aprendizaje. Yo puedo tener 4 resultados de aprendizaje, pero pues son demandas básicas de reconocer, de evocar, pero yo puedo tener un resultado de aprendizaje que lo lleve a él a crear, a evaluar. ¿No de creación? Entonces, eso implica que los tiempos o las acciones de aprendizaje del estudiante, pues, le configuren más tiempo en la ejecución y en el logro, ¿no? Entonces, pues, también implica un análisis interno de los resultados que han declarado, y realmente cuánto le llevaría al estudiante con toda la ruta que yo le trazo, con el profesor y la orientación y los encuentros cara a cara con el profesor, y ahora con todas estas mediaciones y bueno, todas estas cosas, cuánto es el esfuerzo académico que el estudiante tendría que desarrollar en términos de horas, y ahí se determina el número de créditos. Realmente yo no creo que estemos hablando de los créditos, y entonces como antes hablábamos de otra cosa, ahora hablamos de resultados de aprendizaje, ya entonces eso va a ser una cosa diferente. No, el crédito es el mismo. Entonces, lo que hay que hacer es analizar el crédito, el resultado de aprendizaje, comprenderlo, y ahí sí darle una ordenación en términos del tiempo que demanda para el logro. Excelente, muchísimas gracias. Podemos cubrir todas las preguntas. Mil gracias. Las otras intervenciones es de las personas que agradecen, que las felicitan por la claridad en la presentación, en todo lo que se ha planteado, y por la importancia
del tema y lo riguroso de la presentación y del proceso que vemos en las instituciones. Muchísimas gracias. Yo creo entonces que ahora lo que podríamos definir es si hay otras 2 instituciones que quieran lanzarse para hacer nuestro diálogo el próximo mes. ¿Alguien por acá? Porque bueno, si no hay, no, aún no. Digamos que si no hay, digamos, 2 instituciones en este momento, si hay instituciones que quieran pensarlo antes de lanzarse, recuerden que la invitación está abierta, lo pueden escribir al correo, pero lo que haremos por ahora es que nosotros esperamos que el documento que les comenté, que se está trabajando desde IESAL y el Ministerio de Educación, podamos tener un avance para la próxima reunión. Entonces, si es así, nosotros podríamos presentar los avances de este documento y lo que podemos es discutir lo que allí se está presentando y hacer un aporte al tema. Si les parece, esa puede ser el tema de la próxima sesión. ¿O alguna otra institución quiere participar en la próxima sesión? Gracias, María Lady. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, en la próxima sesión vamos a trabajar los avances en el documento de IESAL y MEN sobre la caracterización de lo que ha sucedido en el caso de Colombia. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este espacio y recuerden que estamos atentos a cualquier duda o sugerencia para mejorar el escenario y creo que ha sido tremendamente enriquecedor. Mil gracias a las personas que han participado en los diálogos. Creo que nos han aportado a todos elementos bien, bien importantes. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias, Elizabeth, a ti y a todos. Feliz tarde. Gracias.